Muy buenas, bienvenidos a un episodio nuevo de Trabajo Académico para A-Díaz TV. Y primero que nada me solidarizo con la gente de Santa Cruz de la Sierra que está viviendo tiempos de disturbios y atentados terroristas, quemas de casas, instituciones. Toda mi solidaridad para esas personas. Por otro lado, bienvenidos nuevamente. Las claves de fin de año se centran en Asia y es por eso que vamos a empezar hablando de los países más poblados. Según Visual Capitalist, el país más poblado es la India, tiene casi 1,5 billones de habitantes. China también es uno de los más poblados, es el segundo país más poblado, muy por debajo de la India. Tercer país más poblado se encuentra en los Estados Unidos, Pakistán e Indonesia. Aquí les dejaré una lista también por si ustedes quieren verlo por su propia cuenta. Otra de las claves para entender bien cómo acabamos el año es ver qué países poseen el arsenal nuclear en el mundo. Y entre ellos, el primer lugar está para Rusia, como pueden ver en la imagen, según de Statista, y también en base a la fuente que es la Federación de Científicos Estadounidenses. Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los Estados Unidos 5.428, por debajo, pero muy por debajo, en el tercer lugar está China con 350, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y por último Corea del Norte. Ahora que hemos visto los países más poblados y los países que poseen armamento nuclear, me gustaría empezar con un país que posee armamento nuclear y que muchas veces es tomado, no lo toman mucho en cuenta en la opinión pública internacional. Y este es Corea del Norte. Me gustaría empezar con Corea del Norte, ya que en estos últimos días de Navidad, 5 drones de Corea del Norte sobrevolaron su vecina Corea del Sur y tras atravesar la frontera trataron de derribar los drones, la milicia de Corea del Sur, pero no lo lograron. Y esto no ocurría desde hace más de 5 años, bueno, aproximadamente 5 años, desde que Donald Trump estuvo en la frontera con Kim Jong-un y calmaron las tensiones en su momento. Todo lo contrario ahora con la administración Biden, Corea del Norte ha lanzado más misiles que nunca en su historia, más misiles balísticos. Un informe de 2016 ya catalogaba que Corea del Norte poseía alrededor de 300 drones, aviones no tripulados de diversos tipos. Entre los ensayos con misiles de Corea del Norte, tenemos que el 2022 aproximadamente ha lanzado, según Nuclear Threat Initiative, ha lanzado como 40 misiles balísticos, entre de corto, mediano, intermedio e intercontinental. Como pueden ver, y les mencionaba previamente, el 2018, a raíz de las negociaciones con Donald Trump, el líder norcoreano Kim Jong-un simplemente no realizó pruebas balísticas, ensayos con misiles balísticos. Por otro lado, me gustaría también hablar de Rusia, el país que tiene la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo, ya que los medios occidentales al inicio de la intervención militar especial de Rusia en Ucrania ya tenían proyecciones en las que Rusia iba a decrecer un 15-10% aproximadamente, pero resultó que la recesión que se da en Rusia es una tibia recesión comparando con los análisis y proyecciones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Según El Economista, el diario El Economista de España, y en base al consenso de Bloomberg, la recesión, la contracción de Rusia se encuentra aproximadamente en 3%, es decir, su PIB tan solo va a contraerse 2,5 a 3% en comparación al 10 o 15% que estimaban las previsiones. Esta tibia recesión en Rusia, desde JP Morgan dicen que parece que el embargo de la Unión Europea y el tope de precios no han producido un impacto significativo ni en la producción ni en las exportaciones hasta mediados de diciembre, al menos no todavía. Como bien saben, ya vamos aproximadamente por el 7º paquete de sanciones, pero existen todavía estados miembros de la Unión Europea que continúan comprando petróleo a Rusia
como es el caso de España y otros. Si bien el fuerte de Rusia es la producción de petróleo, a esto también lo acompañan la producción de granos, la extracción de minerales y la producción de fertilizantes. Eso robustece la economía de Rusia y al mismo tiempo adquirir nuevos aliados en el contexto de la guerra ha significado para Rusia saltarse todas las sanciones y los topes que les están poniendo al precio del petróleo también. Finalmente, para entender estas claves de fin de año, también hay que traer a colación a la República Popular China. Primero que nada me gustaría hablar de la reelección del presidente Xi Jinping, ya que es su tercera reelección. Para 2018 habían hecho una reforma a la Constitución donde tan solo se podía tener 2 mandatos consecutivos. Bueno, el 23 de octubre Xi Jinping da inicio con su tercer mandato consecutivo como secretario general del Partido Comunista Chino. Si bien el PIB de China no ha crecido como las proyecciones del mismo Banco Central chino esperaban, que era aproximadamente un 5,5%, pero a pesar de eso, el tercer trimestre de 2022 ha tenido un alza de 3,9%, siendo que el segundo trimestre había decrecido aproximadamente 2%. Entonces, como bien sabemos, la política de COVID-0 de China que ha implementado para mantener a su población con vida y evitar contagios masivos, debido a la gran población que tiene este país, también ha traído ciertas controversias, como por ejemplo la disminución de la participación de China en el comercio internacional. Por otro lado, la política de COVID-0 ha rendido buenos resultados en cuestión de muertes en el periodo que abarca desde el 2020 hasta el 2022, ya que de un total de 1,91 millones de casos, tan solo han habido 5.242 muertes. Y según The Economist, las cifras oficiales de mortalidad por COVID en China muestran una tasa de mortalidad acumulada de 0,4 personas por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del mundo. Por lo tanto, definitivamente en cuestión de salvar la vida, la política de cero COVID de China ha logrado su misión. Pero esta última semana, hace como 2 semanas, ya se ha flexibilizado las políticas de cero COVID de China. Ya no es una enfermedad de categoría a nivel de máximo peligro, ahora se convirtió en una de categoría B y contempla un control más laxo. Por otro lado, algunos centros de Pekín también han visto cómo se disparaba el número de pacientes en los últimos días. Finalmente, al hablar de China, no puedo dejar de lado el yuan digital, que debía ser implementado para febrero o enero de este año, pero con la invasión o la intervención, en todo caso, como ustedes quieran denominarlo, de Rusia en Ucrania, esto creo que se ha desacelerado y a la vez están formando parte de una estrategia para crear un nuevo sistema financiero internacional, tanto Rusia, China como otros aliados. ¿Y de qué se trata esto? Se trata del proyecto M-Bridge, el mayor proyecto transfronterizo de moneda digital del Banco Central, o conocidos también como CBDCs. Entonces, ¿qué es M-Bridge? Es una creación conjunta entre el Banco Popular de China, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Banco de Tailandia, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales en su centro de Hong Kong. ¿Cuál es el objetivo? Pues crear un proyecto experimental que consiste en crear una posible vía para impulsar la internacionalización del yuan y a la vez mantener un estricto control sobre su moneda nacional. De hecho, se trata de desarrollar el uso a gran escala de la tecnología blockchain para solventar pagos internacionales. Da la casualidad también de que la Unión Europea está atravesando por un proceso de digitalización de la misma Unión y
todo coincide con la implementación de este nuevo sistema de pagos que viene a ser de la mano del yuan digital y de la mano de M-Bridge, que es el mayor proyecto transfronterizo, con el cual los chinos también planean implantar una hegemonía silenciosa aparte de la del dólar. Para finalizar, me gustaría lanzar unas conclusiones. Tengo 4 conclusiones. La primera es que el inicio del 2023 se puede dar una escalada bélica en la península de Corea, con Corea del Norte y Corea del Sur, debido a la escalada que está teniendo Corea del Norte con las pruebas de misiles balísticos y con la incursión en el espacio aéreo de Corea del Sur. Por otro lado, Rusia mantendrá su crecimiento a pesar del desgaste en Ucrania. Las previsiones ya indican que crecerá aproximadamente un 1%, que es algo mínimo, pero en contraste a las previsiones de Occidente y de los organismos internacionales, entonces deja mucho que pensar, ya que están fallando bastante en sus previsiones, o simplemente Rusia ha sacado un as bajo la manga. El tercer punto es que China se posiciona como principal país en crear el nuevo sistema financiero internacional, esto de la mano de M-Bridge y una de las potencias del Golfo Pérsico también. Y finalmente, las CBDCs irrumpirán la hegemonía del dólar. Esto ligado principalmente a China también con su yuan digital y el proyecto de M-Bridge, que competirá directamente con las criptomonedas privadas y de alguna forma va a coexistir también con Bitcoin. Seguramente que veremos la caída de muchas criptomonedas este año que viene, pero el Bitcoin mantendrá su posición y se afianzará como una moneda estable. Si bien se tienen previstas mayores regulaciones para el mercado cripto, lamentablemente para los gobiernos todavía no hay forma de regular Bitcoin. Y con esto, amigos y amigas, les agradezco por haber estado conmigo en esta ocasión. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz vida para todos. Hasta luego.